atradio.cl, en vivo y en directo a esta hora a través de nuestra red de emisoras en toda la región de Ñuble. Y hoy día vamos a hablar de un tema tremendamente interesante. Vamos a hablar de seguridad, pero la seguridad vista también desde la empresa, vista también desde los profesionales, no solamente del video que yo encuentro en YouTube, del mensaje que me encuentro quizás a la bajada de la escalera, cuando tengo que hacer un procedimiento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Y obviamente cuando estamos hablando de la Cámara Chilena de la Construcción, hablamos de un enfoque también tremendamente potente. Y hoy día tengo dos invitados que tengo el gusto de conocer hace muchos años, dos tremendos profesionales que saben de la materia y que han trabajado intensamente sobre ello. Boris Bain, presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción Ñuble, que hoy día presidiendo esta comisión, y Wilfredo Muñoz, integrante también de esta comisión. ¿Cómo están? Bienvenido, muchas gracias por saludarte también, Boris, gracias por estar acá. Gracias, Sergio, por la invitación y poder también comunicar y ver a las personas de otro punto de vista de la seguridad dentro de la empresa y por fuera de la empresa también, que es un dato que no es menor, que más adelante lo vamos a tocar. De todas maneras, Wilfredo, también un placer de saludarte y un gusto tenerte también aquí en la radio y que podamos hablar un poquitito de aquellos temas que tienen que ver con la seguridad y por qué tantas veces uno se pregunta, ¿por qué me lo están diciendo cada rato? ¿Por qué a lo mejor sucede esto? Hay tantos por qué, pero de eso se trata. Bienvenido. Sí, claro. Muchas gracias, Sergio. Buenos días. Sí, la verdad es que el tema de seguridad, hay muchos que han dicho que es como la Coca-Cola. ¿Ya? Hubo un tiempo y años atrás donde yo salía y veía Coca-Cola por todos lados. Tomo Coca-Cola. Y finalmente todos terminamos tomando Coca-Cola. Entonces, finalmente, en temas de seguridad, si yo no soy reiterativo, si yo no estoy todos los días haciendo seguridad, se empieza a olvidar. ¿Ya? Se empieza a hacer una mala costumbre de no hacer seguridad muchas veces. Por eso es que es tan importante ser tan reiterativo en temas de seguridad y estar siempre presente. Y por supuesto, predicar con el ejemplo. Bueno, predicar con el ejemplo, gran tema. Vamos a abordar sobre esto. Hay mucha gente ya conectada a nuestra señal www.atradio.cl. Y hoy día hablamos del rol de la Cámara Chilena de la Construcción en Chile y obviamente también en nuestra región de Ñuble. Y quiero preguntar también un poco para entender cuál es el objetivo de la Comisión de Seguridad y además que tiene un nombre, Salud Laboral. Y aquí es importante preguntarte sobre eso. ¿Cuál es el rol que cumple? ¿Cómo nace también esta necesidad de tener una comisión especializada? Sergio, mira, la comisión como tal nace de una necesidad que yo creo que el año 2004 más o menos. Yo tuve la idea de presentar a los socios de Cámara. En aquel tiempo éramos subdelegación, por lo tanto éramos muy chiquititos. Y me tocó participar de comité de usuarios de la inspección de trabajo en Concepción. ¿Ya? Entonces yo viajaba, aparte de mi trabajo, tenía que viajar ciertos días a la semana a Concepción y todo lo que se trataba allá lo vaciaba acá en Chillán. Pero llegó un momento que dije, no me gusta ser mucho referente, pero me tocó llegar un momento de decir, ¿qué estamos haciendo nosotros como Cámara y los socios para poder apoyarlos más todavía? ¿Ya? Y se me ocurrió un día hacer un foro laboral, porque ese tiempo era súper laboral, porque prevención no se hacía casi nada. Ya, perfecto. Prevención era lo básico, habían muy pocos prevencionistas en aquel tiempo. Yo estaba hablando del año 92, 93 más o menos, cuando me tocó recién empezar a trabajar en recursos humanos. La prevención era como muy suave, no había mucho. Y esto es una realidad, no es un tema que yo lo quiera decir, sino es una realidad. Los trabajadores eran reacios a usar los EPP, los cascos, los zapatos, los antipar, menos pensar que aquel tiempo no eran arnés, sino eran cinturones de seguridad, que para mí era peor que el cinturón como tal. Así que un día se me ocurrió formar una comisión como tal y dije, yo sabes que vamos a conversar ciertos temas. Laboral, pero un poquito prevención. Yo no soy prevencionista, pero he sido desde el año 92 que estoy viendo las dos cosas, digamos, recursos humanos con prevención. Y ahí me tocó aprender de aquellos expertos que eran expertos prácticos, se llamaban en aquel tiempo. No había una carrera, sino había un profesional que hacía un curso, lo probaba y le daban el carnet para poder trabajar como experto. Y de ellos uno empieza a aprender. De acuerdo. Cómo hacían las charlas, cómo daban la vuelta a la hora. Entonces uno empezó a ver de otro. A mí se me abrió un poco los ojos. Y dije un día, me acuerdo perfectamente que empezamos con la ley de subcontratación, que fue un tema bien grande. En su momento nadie sabía cómo aplicarlo. Hay muchos dictámenes, habían cosas que la gente estaba confundida. Y de ahí dije, bueno, me dijeron en ese momento, el presidente de la comisión de la Cámara acá en Ñuble
me dijo, oye, ¿por qué no te haces cargo de una comisión? Entonces dije, bueno, yo la tengo lista, tengo conformada, llegar y trabajar con ciertos, digamos, 4 personas. Ok. Poquitos. Y así empezó de a poco a tomar esta iniciativa, cosa que después llegó a Santiago, y de Santiago tomaron la idea, muy buena, y somos referentes al respecto, porque la primera comisión que tuvo este tema fuimos nosotros en Ñuble. Qué en Chile, interesante, ¿no? aquí en Chillán. Por lo tanto, se replicó en Santiago, y después Santiago dijo, ya, en todas las cámaras regionales tiene que haber una comisión. Y para mí fue un gusto porque son temas que hoy en día hacemos el balance y tenemos, bueno, con el famoso decreto 44, que yo creo que a todos los prevencionistas están un poco complejos, versus lo que teníamos antes. El avance es mucho, o sea, Wilfredo tiene las estadísticas más claras que yo con respecto de cómo se trabajaba, la estadística de los inicios de la ley laboral o los inicios de la ley 6.744, que también a nosotros nos atañe. Pero más que eso, ahora viene el fin. ¿Por qué se creó? Porque pensamos una necesidad de bajar todo lo que es ley, tratar de hacerlo práctico a todos los socios. Recuerda que en aquel tiempo habían solamente socios, cámara, que eran constructoras. Después se empezaron a colocar otro tipo de socio. Por lo tanto, todo lo que trabajaban dentro de la construcción, todos empezaron a llegar a la cámara y a ser socios. Por lo tanto, había que hacer la bajada. Hay empresas grandes, había empresas pequeñas, habían profesionales. Entonces, ¿cómo poder bajar esta información del que era ley, pero había que darle la parte práctica? ¿Cómo enseñarle y cómo ver dentro de las empresas los tips? Perfecto. Y aquí donde quiero preguntarle un poco a Wilfredo respecto a este tema, porque hablamos de que así como han subido las normas de la construcción en cuanto a la materialidad, en fin, a tantas cosas, paralelamente y de la mano va el tema de la seguridad, el tipo de persona, la infraestructura, dónde se trabaja, los terrenos y más. Y la pregunta pasa, Wilfredo, ¿cómo hoy día está esta relación? ¿Esta comisión cómo llega a la empresa? ¿Llega como un ente de ayuda? ¿Llega como un ente fiscalizador? Cada vez que a uno que le quieren cuando le quieren decir cómo hacer las cosas, voy a plantearlo de esta manera, parece que tú vienes a dar una cátedra respecto de cómo hacerlo. Pero aquí hay un sentido que es un bien mayor, que es la protección de las personas. Yo te escuchaba muchas charlas, por eso me atrevo un poco, a ustedes lo he escuchado siempre hablar sobre esto. ¿Cómo se involucra la comisión con las empresas socias de la región de Ñuble? Sí, claro, bueno, la verdad es que son varias las empresas que están acá en Ñuble y que son socias cámara, y hoy en día tenemos elementos normativos que son iguales para todos, y que muchas veces, tal como decía don Boris, cuesta hacer esa bajada porque no entiendo el concepto, porque no entiendo cómo aplicarlo en mi empresa, y es ahí donde nosotros como comisión y como cámara les entregamos el soporte, entregamos este soporte a las empresas socias y les damos herramientas para decirles cómo poder bajar un protocolo, cómo poder hacer una técnica de trabajo preventivo, por ejemplo, y para ello tenemos un tremendo aliado estratégico que es la Mutual de Seguridad. Mutual de Seguridad, que nace del alero de la Cámara Chilena de la Construcción, que ya tiene todo estandarizado prácticamente en temas de seguridad y por supuesto también en temas normativos. Por lo tanto, hoy en día el gran soporte con el que nosotros también trabajamos en paralelo es la Mutual de Seguridad. ¿Cómo llegamos a la empresa? Bueno, nosotros visitamos a nuestras empresas, a las empresas socias, estamos permanentemente revisando sus indicadores de seguridad, revisando cuál es el comportamiento que está teniendo. Esta comisión de seguridad hace análisis estadístico mes a mes, lo que a nosotros nos permite ir tomando la temperatura de cuál es el comportamiento preventivo que puedan tener las empresas, por mucho que las estadísticas en realidad son bastante reactivas. Me muestran un resultado después de que ocurrieron los accidentes, no me lo muestran antes. Y es ahí donde el rol de esta comisión toma el rol preventivo cuando nosotros empezamos a visitar a estas empresas antes de que tengan accidentes. Estamos haciendo muchas actividades en la Cámara, capacitaciones, seminarios, muchos presenciales. Estamos trabajando con muchas autoridades de gobierno. Nosotros no solo trabajamos con nuestras empresas socias. Esta comisión trabaja muy de la mano con las autoridades sanitarias, por ejemplo. Hay una mesa de trabajo regional acá en Ñuble, que es la mesa Planesi, del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis, donde cuando nace esa mesa de trabajo acá en Ñuble, con todas las autoridades sanitarias y las autoridades del gobierno de la zona,
la cámara también se hace presente, entendiendo de que la silicosis es uno de los riesgos y que está muy muy presente en la construcción. Por lo tanto, nosotros todos estos procesos los hacemos llegar a las empresas socias y les entregamos todos los aprendizajes que nos entregan eso, también desde la mirada del fiscalizador. No desde el punto de vista de cómo me preparo para una fiscalización, sino que cuál es la forma correcta de poder hacer para evitar que la situación sea el día de mañana un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Mira, vamos aprendiendo sobre estos temas y es bueno conversarlo. Me imagino que esto también ya se instaura, ¿no? En esa charla de la mañana, de la inducción, de que hoy día también queremos generar un cambio en la vida de las personas. Y respecto también a las iniciativas que se han levantado, ya hay una iniciativa también importante, presidente de la comisión, ¿no? Me imagino que hay varias que se han levantado. Y como hitos, ¿cuál nos podríamos un poco contar como presidente de seguridad, como un presidente en la región de Ñuble? Me imagino que hay antecedentes también sobre ello que podríamos contarle a la comunidad que ustedes han hecho como Cámara y que también no solo ha sido un beneficio para la gente, para el empresario, para quien está ejecutando la obra, sino que para los trabajadores y la familia de los trabajadores. Sí, mire, hay harta tela que cortar en este tema, pero uno de los temas que hoy en día está muy de boga, que es el de gestión de desastre, que nosotros ya hicimos la primera parte, que es la parte más que nada teórica. Ahora estamos preparando masivamente y la invitación es para todas las empresas, independiente cámara o no cámara, independiente de quién sea, vamos a hacer en un auditorio grande para que la segunda parte, cómo implementar esta nueva normativa que ya viene y se viene fuerte. Como cámara también hemos hecho un montón de charlas de seguridad, pero la que te imagines. También tenemos relacionamiento. Hoy en día tenemos con Carabineros, tenemos una alianza de apoyo para el traslado. Recuerda que antiguamente la gente se trasladaba más que nada en bicicleta a las obras. Hoy en día eso cambió. Entonces los accidentes de tránsito, que sea de trayecto, también estamos abordando con eso. Hoy en día, no sé, estamos con lluvia, si va a salir hoy día fin de semana largo para algunos, tener unos pequeños tips, que no sé, si va a conducir, que el de adelante tenga una distancia suficiente para poder frenar, tenga las condiciones del auto como corresponde, que son cosas básicas. Hemos escuchado ya en esta semana varias muertes por choque, por alcance, pero siempre hay un error humano al respecto. La comisión se abrió un poco más. Ya no es solamente para los socios y solamente seguridad, también estamos hablando del traslado, el tema a la comunidad, y siempre estamos dando charlas y eso se comunica bajo el Instagram de la Cámara, y se publican y dice que la gente, si él quiere ir, puede ir. O sea, hay temas que son transversales para todas las empresas. Y además también los propios socios de la Cámara pueden recurrir a ustedes ciertas normativas que van saliendo, ¿no es cierto?, en el mercado, que como hay una consultoría también interna y una asesoría frente a ello. Ahora, respecto al tema de la seguridad laboral, hoy día estamos hablando siempre que estamos llenos de normas en este país. ¿Hay un cambio de eso? Bueno, Feo, siguen llegando todos los días, nos estamos encontrando con mucha más información. ¿Hay una evolución en la seguridad? Yo pregunto, la palabra puede ser, le puedo preguntar un cambio, yo podría preguntar también, ¿hay una evolución en las normas, en las medidas de seguridad? Sí, claro. La verdad es que sí, ha habido un cambio importante en cuanto a la normativa. La normativa, y que finalmente, perdón la expresión, pero la mayoría de las empresas aprenden con el castigo, ¿cierto? Con la fiscalización, con el castigo. Oye, te fue mal, te voy a multar, tienes que aplicarlo sí o sí. Efectivamente, las normativas han cambiado. Hoy en día, en prevención de riesgo, uno de los cuerpos legales que nos tiene bastante ocupados es el Decreto Supremo 44. Trae una mirada social total y completamente distinta. Hasta hace un par de años atrás se entendía que la prevención era usar el casco, usar el lente, el guante, el zapato, y esa era la prevención. Mientras más equipado tenga un trabajador, va a ser más preventivo. Y este Decreto Supremo 44 viene un poco a cambiar ese esquema y nos dice, oye, hoy en día tenemos que trabajar más en la conducta. Tenemos que trabajar en la persona. Los modelos de cultura de seguridad dicen que una cultura alta en seguridad, una empresa que tiene una cultura alta en seguridad, es aquella empresa que logra generar metodologías preventivas escuchando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen mucho que decir. Si la empresa solo entrega información en una sola dirección al trabajador, el trabajador no se hace parte de eso. Entonces no lo cumple porque no le hace sentido.
Pero cuando yo al trabajador le digo, construyamos entre los dos un protocolo, una forma segura de trabajar, él es parte de eso. Y él se siente escuchado y es parte de esta gestión. Esa es una de las cosas que trae como cambio este Decreto Supremo 44. Otra de las cosas importantes que trae, entre muchas otras, es que me dice, el elemento de protección personal se tiene que usar de acuerdo al riesgo a cubrir y cuando sea necesario. O sea, hoy en día una persona llega a trabajar en una empresa y lo primero es que se equipa, pero de cabeza a los pies con elementos de protección personal, y a veces no son necesarios. A veces son una molestia, ¿ya? Pero está la cultura de que mientras más equipado vea un trabajador, más preventivo, más seguro es. No necesariamente. Hay tareas que no necesitan estar completamente equipados porque son un impedimento a movilizarme mejor o a la ductilidad que puedo tener, por ejemplo, con las manos o a la visión. Entonces, este famoso decreto 44 trae una mirada total y completamente distinta, trae una mirada un poco de los sistemas de gestión internacionales como ISO 45000, trae muchos aspectos de ello y que nos hace movilizar, nos hace cambiar un poco lo que veníamos construyendo como seguridad durante muchos años. Mira, qué interesante. Oye, yo hago la pregunta también, Boris, y tú con este trabajo realizado también durante muchos años, me imagino que también ha ido evolucionando el lenguaje. Porque aquí también ha sido un tema de lenguaje, un tema de educación, el tema de llegar, de imponerle a un trabajador, y voy a plantearlo de esta manera, que tiene que usar su EPP, su herramienta, su casco, y que te dice, ¿sabe qué? Como lo que tú estabas planteando, a lo mejor con los guantes funcionó mal, no me va a quedar buena la pega, jefe, o evito porque me molesta, porque no veo. Pero también me imagino que todo esto ha ido cambiando con el lenguaje, se entiende de una manera directa. ¿Qué importancia, y aquí quiero llegar a algo que tiene que ver con una pregunta, importancia el equipo de seguridad al interior de la empresa? Los profesionales de la seguridad al interior de la empresa, porque yo podría tener un manual perfecto, pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo hago entender que esto funcione? Cambian las personas, hay una cultura y cada empresa tiene una forma distinta de trabajar. Te quiero hacer esta pregunta porque ustedes conocen del área. Sí, mira, antiguamente se empezaba con la visita de las mutualidades, en este caso la mutual de seguridad, la obra, te dejaba un registro de todos los requerimientos, tú lo cumplías. Ya. Eso. Estoy hablando hace muchos años atrás. Después empezaron las empresas a contratar prevencionistas expertos por fuera, aparte de la mutual, una vez por semana. El tiempo va evolucionando. Y después ya no era una vez por semana, sino era semana por medio. Llegó un momento que se contrataba un prevencionista, que hay una controversia ahí que a algunas personas les duele, que son los asesores en prevención de riesgo. Yeah. Que no es lo mismo que el prevencionista dentro de la obra. Dicen que es lo mismo, pero para mí, muy personal, si está con control de trabajo, si está bajo el mando de la empresa, es un experto, pero dentro de la empresa. No es un asesor. El asesor es que va, te hace la lista, te entrega y listo. Con esto, hoy en día, hoy día necesitamos 2 prevencionistas en obra, por cada obra. Yeah. Uno que es documental, y el otro es terreno. Y ahí es donde está la diferencia con respecto al inicio de esto. Además que también hay un cambio cultural con respecto a los supervisores y a la línea de mando, que antiguamente, no sé si decirlo, eran más bruscos. Voy a suavizar un poco la palabra. Eran más bruscos. Y hoy día no. Hoy día tenemos que hablar con los trabajadores, hacer la conciencia de los trabajadores. Se llegó a un punto que es re importante, es tocar la familia. Y siempre decirle, mira, cuídate mucho, usa los EPP, si ves un riesgo que es inminente, tienes que avisarnos, porque un prevencionista en todo el terreno no da abasto. Ahí le dimos la carga a cada supervisor y empezamos a cambiar un poco la cultura. De acuerdo. La cultura no es solamente el prevencionista, eso olvídense. La cultura de prevención es de todos nosotros. Todos los que trabajamos dentro de las obras tenemos algo que decir. Y sobre todo los trabajadores, porque ellos son los que están día a día y ven dónde está el peligro. Y hoy en día ellos nos avisan, saben que, no sé, alguien sacó una tapa de un chaf y no lo volvió a colocar. Eso es terrible. O sea, para mí alguien que se caiga por un chaf es terrible. Por lo tanto, si ve eso, el mismo trabajador a veces va a decir al carpintero que le coloque los clavitos, que los vuelva a clavar y que quede bien hecho. Y así la cultura empezó a cambiar. Hoy en día tenemos los comités paritarios también tienen mucho que decir. Un rol importantísimo. Los trabajadores, los supervisores, tuvimos que cambiar todo el esquema, tuvimos que cambiarle la forma de pensar a los supervisores de obra.
Porque antes era chicote y no, es que venga el prevencionista a solucionarlo. Eso ya no va. Hoy día en empresas modernas eso ya no existe ya. Esto viene a conversar, por lo tanto siempre se hace la planificación. También están las coordinaciones del día viernes para la semana siguiente, con el prevencionista, con los jefes de obra, con todos los subcontratistas. Y todos conversan también en un momento de prevención. ¿Dónde está el riesgo? ¿Qué hay que arreglar? ¿Mandar carpinteros? ¿Mandar albañiles? ¿Qué tenemos que hacer? Ellos tienen que darnos la luz. Sí, pero aquí, claro, hay varias cosas, porque uno aparece la seguridad de la perspectiva, y te pregunto también, Wilfredo, de lo físico que yo necesito, pero el otro también tiene que ver con tu capacidad biológica, con tu tema humano, si estás en las condiciones también para trabajar, si hay una enfermedad, si consumes un medicamento, en fin, hay tantas cosas, porque yo quería preguntarte respecto al tema de la salud laboral. ¿Qué significa salud laboral? Porque está este concepto de Comisión de Seguridad, por un lado, y salud laboral. En esa parte del apellido yo me quería pegar para explicarle un poquitito a quienes nos están siguiendo, que no son expertos en el mundo de la seguridad. Entonces, ¿qué significa, qué abarca la salud laboral? Sí, claro. Bueno, la salud laboral está asociada principalmente a todos los agentes presentes en los ambientes de trabajo que me pudiesen generar alguna enfermedad profesional, que es distinta al accidente del trabajo. El accidente del trabajo es una lesión que sufre el trabajador de forma inmediata producto de una situación de riesgo. Mientras que esta enfermedad profesional, y que habla de la salud laboral, esta enfermedad profesional es una situación que viene acumulativa durante el tiempo. Y ahí hay un decreto supremo 109, que habla de todas las enfermedades profesionales calificadas acá en Chile. Muchas de ellas, todas las asociadas al polvo en el pulmón, por ejemplo, la sordera ocupacional. Tenemos hoy en día lesiones musculoesqueléticas que también se podrían calificar de origen laboral, y no menos importante, la salud mental. La salud mental también está dentro de este ámbito de salud laboral, y que hoy en día se evalúa a través de las herramientas que nos entrega, digamos, el gobierno, en particular digamos, la implementación de los protocolos psicosociales en las empresas. Entonces, salud laboral, la verdad es que habla de todas aquellas posibles enfermedades profesionales que puede adquirir un trabajador producto del desarrollo de sus labores en la empresa, y enfermedades profesionales asociadas a millones de agentes que en las empresas tenemos. En la construcción se ve mucho, por ejemplo, la exposición a sílice, ¿ya? El 90% de la corteza terrestre tiene sílice. O sea, si yo estoy en un lugar y estoy barriendo y sale mucho polvo y yo estoy aspirando eso, un porcentaje de eso es sílice. Y el problema de la sílice es que yo la inhalo, se va a mis pulmones esa fracción respirable y no sale. Y se acumula, y se acumula, y se acumula. Y en 20 años probablemente podría tener una enfermedad profesional que se llama silicosis, que no es reversible, no puedo volver atrás con esa enfermedad, y finalmente voy a tener una persona con una enfermedad profesional, y que lamentablemente muchas veces lleva al fallecimiento del trabajador con el pasar del tiempo. Oye, mira, vamos aprendiendo. Yo creo que esto da para muchos programas. Hoy día estamos con el presidente de la Comisión de Seguridad y Salud, digamos, laboral de la Cámara Chilena de Construcción, Ñuble, Boris Radín, y también Wilfredo Muñoz, que es parte de esta comisión y que son quienes permanentemente están trabajando. Cada vez que hay un evento, hay una situación particular, estos mensajes llaman a la reflexión también de las empresas. Y decía adelante también Wilfredo, los indicadores de seguridad. ¿Qué son indicadores de seguridad? Yo sé que yo pregunto, porque uno en una empresa, ustedes van y hacen un checklist rapidito, ¿no? Dicen aquí, ¿cuáles serían los indicadores generales para alguien que escucha en la casa? Mira, por alguien puede decir, tengo un extintor, tengo esto en la casa, ya con eso tengo seguridad. ¿Cuál sería un indicador? Depende de la empresa, me imagino, ¿no? Pero ustedes que son expertos, que tienen ojos de expertos, cuando hacen un checklist, ¿o no pasan así los rayos X cuando llegan a una empresa, a una institución, y dicen, mira, estos indicadores, ¿cómo se mide un indicador? Bueno, técnicamente, pero para explicarlo un poco a la gente. Bueno, ahí Wilfredo tiene los números, yo estoy más... Bueno, también a decir algo que se quedó en tintero, que Wilfredo también estuvo de presidente de la comisión en un momento cuando yo tenía mucho trabajo, tuve que descender, ¿ya? Y subió Wilfredo ahí y después retomé de nuevo la presidencia. La presidencia, ya. Mira, los indicadores, vamos a hablar primero el primer indicador como cámara y de empresa. Nosotros tenemos indicadores de accidentabilidad y de siniestralidad. Accidentabilidad, ¿cuántos accidentes tenemos por cantidad de personas? Ya, perfecto. ¿Cuántos días perdidos tengo? O cuántos días de licencia, entre comillas. Ya.
bueno, aquí siempre se tocan temas muy por encima, Si se carga el tintero, que los que están escuchando que nos disculpen y que vamos a tratar de ampliar lo más posible. Nosotros como Cámara tenemos un indicador. A nivel nacional, a todos los años nosotros nos dan una cantidad de signos donde tenemos que trabajar. Si tenemos, no sé, el año pasado teníamos 1,57 más o menos, la cual este año ya vamos superando, tenemos muchos accidentes. A nivel nacional tenemos otro indicador, pero también está el indicador que es el de la empresa. Y ahí Wilfredo tiene un poquito más profundidad al tema, ¿sí? Por eso te lo pregunto, Wilfredo, porque a veces nosotros hemos visto en ceremonias muy importantes de la Cámara que ustedes distinguen a personas que han hecho el esfuerzo, personas o empresas, para el tema de la siniestralidad, de tener una tasa también acorde a ciertos niveles que se van pidiendo. Hay una meta que siempre uno dice quiero llegar a cero, que es lo óptimo. Exacto, sí. Pero te hago esta pregunta, ¿qué significa eso dentro de la empresa? ¿Cómo se miden estos indicadores? Porque esto no es una cosa que se logre así de manera mágica. Exacto. La verdad es que hay un proceso importante de evolución. En los años 60, 68, cuando aparece la ley de accidentes del trabajo, la tasa de accidentabilidad era del 40%. Eso quiere decir que por cada 100 trabajadores, 40 se accidentaban. Hoy en día, a nivel nacional, esa tasa está del orden del 3.5, 4%. Por cada 100 trabajadores, 4 se accidentan. Y las tasas de siniestralidad también han reducido. ¿Cómo se ve esto particularmente en la empresa? Hoy en día las empresas necesariamente tienen que ver estos indicadores de seguridad como una oportunidad de negocio. Grandes empresas, Codelco, tal vez acá en la zona Arauco, o empresas de holding muy grandes que necesitan el servicio de una empresa local, por ejemplo, le dice: señor, usted viene a trabajar con nosotros si su indicador es menor a este. En frecuencia, en gravedad, en accidentabilidad, solo si su indicador es inferior a este. ¿Por qué? Porque ese indicador, en cierto modo, representa el desempeño preventivo que tiene la empresa. Es más, hay muchas empresas que le dicen: perfecto, pero envíeme sus indicadores estadísticos de los últimos 3 años. No me interesa el de último año, a lo mejor el último año se portó bien, pero los anteriores no se portó muy bien. Entonces, las empresas hoy en día están siendo calificadas de acuerdo a su comportamiento preventivo, y lo que dicen grandes empresas: yo puedo comprar un edificio, pero no quiero que ese edificio esté pintado con sangre. Quiero que ese edificio esté pintado con trabajadores que desempeñaron su labor y todos pudieron volver a su casa todos los días. Y en todos los rubros, no solo en la construcción. Por lo tanto, estos indicadores hoy en día son una oportunidad de negocios para las empresas, y afortunadamente las empresas lo están viendo así. Y es lo que nosotros también en nuestra comisión y en la Cámara estamos normalmente fortaleciendo con nuestros socios y con todos quienes apoyan y con todos quienes participan de nuestras actividades. Hoy en día seguridad no es tengo los mejores números, tengo solo trabajadores felices, también es oportunidad de negocio. Hay empresas que han perdido tremendos contratos, con lo complejo que está la situación hoy, tremendos contratos porque sus indicadores de seguridad no están bajo los rangos aceptables. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad de negocio también, y eso a quienes trabajamos con prevención y a quienes vibramos con prevención, la verdad es que es un tremendo apoyo. Bueno, seguridad hoy día podemos definirlo, es vida y además es valor. Por supuesto. Bueno, y obviamente también quiero quedarme con esto en el programa, sobre todo de la perspectiva también del mundo de la Cámara Chilena de la Construcción. Yo quiero aprovechar el último minuto ya que me queda de nuestra conversación de hoy para pedirle un poco alguna orientación como profesionales a ambos. Estamos hoy día con estos mensajes que nos están llegando permanentemente de alertas en la región de Ñuble por el tema climatológico. A veces no le hacemos caso porque vemos que la intensidad baja o es distinta a lo que nos envían a través de las redes sociales. ¿Qué recomendarían ustedes? Quiero conversar con Boris un poco. ¿Qué recomendaría un poco? Yo sé que es como en la empresa, dice, no pasó nada, jefe, ¿sabe qué? No, si no pasó lo que se podía pensar. Ojalá que no pase. Pero desde la perspectiva de la región, yo sé que ustedes también tienen una experiencia. Los propios trabajadores, me imagino que ustedes también les dan ciertas normativas cuando las condiciones climatológicas también cambian. Sí, mira, nosotros como empresa constructora, donde yo también trabajo, hay ciertas condiciones que no se puede trabajar. Por lo tanto, se tiene que bajar en ciertos lugares donde sí se puede trabajar y que sea seguro. Hoy en día el recurso humano es lo más importante. Esto que antiguamente era solamente avanzar y la parte económica, hoy en día ya no es ya. Una incidencia súper bien, el año 92, yo me acuerdo que tenía un presupuesto de 200.000 pesos.
en EPP. Eso más se gastaba en aquel tiempo. Hoy en día una obra mínimo son 15 millones hacia arriba. Solamente en EPP, en ese concepto. Por lo tanto, las empresas también entendieron, y los dueños de empresas entendieron que el capital humano hay que cuidarlo. Porque de ellos hay que ser y hay que fidelizarlos, que es lo que hablaba Wilfredo. Porque si tú tienes buenas obras y bien cuidadas, los trabajadores se quedan. Antiguamente no, porque como no había mucha seguridad, los trabajadores se iban de un lado a otro, de una empresa para otra. Pero el trabajador entendió que la empresa que le daba la seguridad era más importante que la plata. Y eran por 5.000, 10.000 pesos más, la gente se iba en aquel tiempo. Hoy en día no, la gente ve que una empresa tenga, que sea segura, que tenga los prevencionistas, que le dé su EPP y que le dé un ambiente de trabajo seguro. Eso es bueno. El otro es también laboralmente se sientan bien, este bienestar de las personas. Bueno, también dentro de la Cámara está la Fundación Social, que también es otro tema, que interviene en las obras. También hay un apoyo interno de la comisión como tal. Aquí en Chillán, en Ñuble, tenemos la premiación de Mejor Gestión Preventiva, de la que tú hablabas hace poquito. Pero también tenemos otras alternativas que hay en Santiago, que es a nivel de 4, 5 y 6 estrellas. De acuerdo. Que son niveles muy importantes. También tenemos que hablar del sello Pro, que es otro indicador para poder llegar a las 6 estrellas. Por lo tanto, si no tienes sello Pro, que es muy exigente, no puedes llegar a eso. Entonces, te das cuenta, la evolución de la prevención, los trabajadores también se sienten parte. Porque decimos, este premio no es mío, este premio es de ustedes, es de cada uno de ustedes que hicieron posible que a fin de año o cada mes, ojalá nadie se accidente. Porque uno no se levanta en la mañana y decir, total la estadística me dice que son casi 4, ojalá que hoy día mañana se siente 1. O sea, nadie se levanta con eso. Al contrario, pensamiento lógico para uno es, ojalá que hoy día nadie se accidente y que todos cumplen. Mira qué bien, interesante. Bueno, yo quiero finalmente preguntarte, Wilfredo, respecto a si tú nos puedes dar alguna recomendación para las empresas. Tú también trabajas en una empresa también de alto voltaje, voy a decirlo de esa manera, ¿no? Y sobre todo hoy día el tema del invierno, las condiciones cambian, hay distintas empresas que están trabajando. ¿Qué recomendación le podríamos entregar tanto a los dueños de la empresa, a los propios también trabajadores, medidas de prevención, cambian las temperaturas, las condiciones también son diferentes para trabajar? ¿Alguna recomendación que podríamos entregar en términos genéricos? Sé que podríamos estar todo el día hablando de eso, pero en términos generales, ¿cuál sería la recomendación? Sí, claro. Bueno, hoy día tenemos una situación bien particular. Ya hay alertas amarillas, en algunos sectores alertas rojas por lluvia, por mucha lluvia, por mucho viento. Los trabajos en altura no se pueden desarrollar con vientos superiores a 30 kilómetros por hora, y eso está ya definido, y hay estándares que dicen, oye, sobre los 30 kilómetros por hora, cuando tú trabajas en altura, se te empiezan a caer los elementos, se empiezan a soltar las piezas, se empieza a caerse la gente desde altura. Por lo tanto, es un indicador. Los izajes de carga, por ejemplo, si yo estoy izando carga, no lo puedo hacer con exceso de viento. Estábamos conversando antes del programa el caso de la grúa que estaba sacando una embarcación y que finalmente se desploma con la embarcación, que más aún tenía personas sobre la embarcación. Claro, la grúa era suficientemente grande, capaz de levantar esa embarcación, pero con viento las condiciones son total y completamente distintas. Entonces, hoy en día tenemos viento, tenemos lluvia, tenemos superficies mojadas, y las superficies mojadas son resbaladizas. Superficies mojadas que si están en contacto con electricidad, ya vamos a generar una descarga eléctrica. Si estoy trabajando en la intemperie, por ejemplo, la caída de alguna rama de un árbol, la caída de un sistema eléctrico, vehículos que derrapan porque van a exceso de velocidad por las calles, por ejemplo. Entonces, tenemos muchas condiciones de riesgo hoy en día. Yo creo que la mejor recomendación es estar siempre alerta. Siempre estar alerta, siempre ir identificando las posibles situaciones de riesgo y, por supuesto, no exponerse. En cuanto a técnicas propias, hay muchas. Les comentaba recién el tema del viento, el tema de los trabajos en altura, hay muchas restricciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada persona y cada trabajador sabe o entiende cuando se está exponiendo a una situación de riesgo. Y es ahí donde no tiene que traspasar esa barrera. Yo creo que ese es el mejor mensaje que se les puede dar. Todos sabemos cuáles son mis límites.
no traspasemos esos límites, menos hoy en día. Bueno, toda la señalética que uno encuentra, por supuesto, en la empresa, en las instituciones, por algo está. Así y es. eso no es decorativo, está hecho, determinado por profesionales del mundo de la seguridad y que por algo está. Cuando a uno le dicen simplemente no pasar, es porque no lo haga. Simplemente esta conducta temeraria a veces puede ser mucho más grave y déjenle la pega a los expertos. Bueno, agradecer a Wilfredo Muñoz, ojalá nos puedan acompañar en un próximo programa para hablar de casos prácticos y mucho más, y por supuesto también a Boris Raín y a toda la Comisión de Seguridad y Salud Laboral también de la Cámara Chilena de la Construcción. Que somos varios. Ok. Sí, no somos dos nomás, hay más Muy bien. personas detrás de esto. Por eso, estos 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción también los vivimos aquí en HD Radio y en esta red de emisoras en toda la región de Ñuble. Siga con nosotros, sigue la señal de www.hdradio.cl.